Hablemos de Justicia, un programa que se graba en el Salón de Honor de la Corte Suprema y que es parte de la parrilla programática del canal de televisión del Poder Judicial. Lo que buscamos acá en este lugar es conversación, es debate, es conocer distintas miradas de problemáticas que afectan directamente a la sociedad. En este capítulo vamos a hablar sobre mujeres y trabajo. Le quiero dar la bienvenida a nuestras tres panelistas de este capítulo. A mi derecha, Alejandra Pablaza, jueza de garantía. Muchas gracias por estar acá. Laura Galás, ella es abogada de la región metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer. Y también Virginia Guzmán, subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer. A las tres, muchas gracias por estar en este capítulo. Siempre comenzamos con una nota introductoria, así que la invito a verla para que luego comencemos la discusión. Las relaciones de género en el mundo laboral han cambiado significativamente durante las últimas décadas. Y aunque las mujeres no han abandonado totalmente los roles impuestos por la sociedad, es decir, las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, se han incorporado al mundo del trabajo. Chile tiene una de las tasas más bajas de participación femenina en el ámbito laboral a nivel latinoamericano. Solo 5 de cada 10 chilenas tiene trabajo remunerado, y si hablamos del 60% de los hogares más pobres del país, esta cifra cae a 3 de cada 10 mujeres. A esto se suman las dificultades en la cobertura previsional y la gran brecha salarial con respecto a los hombres, que supera el 30%. Estas son solo algunas de las formas en que las mujeres ven disminuidas sus posibilidades y perciben la discriminación. No a nivel general. No lo consideran dentro del lugar donde yo trabajo, que yo tenga un título, lo dejan como a un lado para que, claro, yo no tenga una renta superior. A veces incluso hasta por la apariencia también. Acá en Santiago es más por la apariencia. En la edad más que nada. Creo que cuando sobrepasan los 30 o los 38 ya eres como vieja y no sirves para un trabajo. En 2011 entró en vigencia una ley que extendió en 6 meses el descanso postnatal para mujeres trabajadoras. Algunos detractores de esta medida señalan que el tope de 66 UF del subsidio mensual discrimina a quienes reciben una renta mayor. Otra situación compleja ocurre con el permiso por enfermedad de un hijo menor de 1 año. El beneficio caduca inmediatamente después de cumplido este primer año, aun cuando la enfermedad persista. Es dramático, sin duda, el análisis, el diagnóstico, y queremos conversar sobre ello. Quiero partir con Virginia. Sueldos, poca capacidad de trabajo, en comparación con el hombre, siempre están en desmejora. Mujer, quiero preguntarle, usted es estudiosa de este tema, quiero preguntarle por los ciclos. ¿Esto está decreciendo? ¿La sociedad va a una sociedad más justa o no? ¿O el escenario más pesimista de lo que uno puede creer? Es complicado, ¿no? Yo creo que sí hay luchas por mayor justicia. Yo creo que las mujeres en los últimos años, yo diría de los 80, en otro ciclo más, han tenido luchas importantes hacia una mayor igualdad. Y creo que parte de este debate es producto de estas luchas acumuladas en las mujeres frente a la desigualdad. Pero ustedes saben que las desigualdades tienen una capacidad grande de reproducirse y adquirir nuevas formas. Siempre el poder es difícil de dejar o de compartir, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, hay datos interesantes como decían en el programa, que es la participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo, los mayores niveles de educación, el hecho de que las mujeres en el mercado de trabajo tengan más niveles de educación, pero hay aspectos estructurales en una sociedad que habría que cambiar para que cambiara la situación de la mujer en el mercado de trabajo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que ustedes estaban diciendo, la división sexual del trabajo. Hay una parte de la sociedad que tiene que ver con la reproducción, con el cuidado de ancianos, de niños, valiosísimo para que una sociedad pueda reproducirse, y ese trabajo está asignado a las mujeres, no es asumido como una responsabilidad social y efectivamente hay una distribución muy injusta que se expresa en la jornada de tiempo. Las mujeres trabajan mucho más tiempo sumando el trabajo remunerado y no remunerado que los hombres. Y hay también, bueno, está esta división sexual de trabajo y hay algo valórico. O sea, ¿qué se valoriza? ¿Qué es lo que se llama importante en una sociedad? ¿Por qué criar un niño puede ser menos valioso que hacer un tractor, por ejemplo? O sea,
ya son elementos valorativos, como la sociedad va creando los que tienen las cosas. Sí. ¿No? Laura, quiero consultar políticas públicas. Tenemos el poder extendido, ¿cierto? Tenemos otras en el mercado laboral. Quiero preguntarle por su implementación y el balance que se hace en la actualidad y qué estamos trabajando, porque como dice Virginia, la desigualdad va adquiriendo nuevas formas constantemente. Por supuesto. La verdad es que, bueno, nosotros como institución nacional de la mujer, creado en el año 91, implementó varias políticas en relación a generar precisamente la equidad en el género y particularmente en este último tiempo el tema de la igualdad en las remuneraciones y en los derechos que tenga cada uno, porque efectivamente podemos no ser iguales, tenemos distintos sexos, pero culturalmente somos iguales, tenemos los mismos derechos. Y bajo este contexto claramente se requiere un cambio de estructura y para eso nosotros trabajamos. El Servicio Nacional de la Mujer se ha dedicado a generar programas, proyectos, sustentar y valorar, digamos, la misión que tiene la mujer, pero por sobre todo validar los derechos que ella tiene. ¿Sí? ¿El balance del postnatal extendido, por ejemplo, o de otras políticas públicas que se ha implementado en los últimos años, a su juicio? Bueno, es bien difícil decir que es un balance positivo. ¿En qué contexto y por qué? Porque la verdad es que lo conversábamos con la colega, si bien es un derecho para el niño y para la madre también tener un postnatal extendido, no es menos cierto que sentimos todavía que hay una especie de castigo precisamente para aquellas mujeres que ganan, por ejemplo, más de el tope establecido por ley, que son 66 UF. Y claramente eso desincentiva a que muchas mujeres que ganan más que eso, obviamente tengan y visibilicen esta situación como un beneficio. Entonces, como hablaba recién acá Virginia, la verdad es que nosotros estamos en una constante cuestionamiento para ir modificando e ir aclarando a la ciudadanía esta estructura que de alguna manera no permite el crecimiento para la mujer y tampoco para la ciudadanía. Claro, ahí hay una discriminación quizás dentro de una política de igualdad. Absolutamente. Alejandra, quiero preguntarle a usted magistrada, jueza garantía, ¿cuándo un conflicto social, un fenómeno de una ciudadanía pasa a los tribunales de justicia? ¿En qué minuto, bajo qué prisma? Desde el prisma laboral pasa efectivamente cuando hay discriminación al interior de la relación laboral. ¿Ya? Desde la perspectiva de un acoso laboral o simplemente por la diferenciación o la discriminación abierta respecto de las mujeres. De jornada de trabajo, de extensión de horas de temas remuneracionales y el conflicto social de discriminación también uno lo puede ver desde la perspectiva penal, que es el área donde yo manejo, desde la perspectiva también de los abusos directamente, empleador ahora o desde la perspectiva incluso de violencia intrafamiliar. Claro. La perspectiva desde el área penal. Recordemos que Alejandra es jueza de garantía. ¿Cómo se visualiza en el día a día? ¿Qué casos podría decir usted que tiene mayor incidencia? ¿En qué se diferencia la presencia de mujeres como imputadas o como víctimas, cierto? No sé si podríamos hablar un poco de eso. Bueno, si uno analiza de la perspectiva del derecho penal, la mayoría de los delitos son de carácter sexual o violencia, ¿ya? Más que de la perspectiva patrimonial, en general las mujeres son vulneradas por violencia física, maltratos habituales, amenazas, es el delito que más se vislumbra en un tribunal de garantía, y también desde la perspectiva de la vulneración de los derechos sexuales, violaciones, abusos sexuales, ofensas al pudor, que en definitiva son incluso despreciadas por parte de los mismos entes persecutores, en el sentido de que estas vulneraciones a mi intimidad, a mi sexualidad, sean menospreciadas desde la perspectiva de decir, sabes que en realidad no es tan grave, la tocó no más. No más. Entonces, en realidad esto lo vamos a pasar por una falta y le vamos a aplicar una penalidad que en definitiva es una unidad tributaria mensual y que no va a pagar. Sí. Virginia, Laura, la magistrada da un punto importante, que también al parecer el Estado actúa en una forma desigual para la mujer con el hombre. Ahora, yo creo que la situación de la mujer tiene varios orígenes, o sea, la situación que tiene dentro de la familia, indudablemente hasta hace muy poco ustedes sabían que la familia se organizaba en torno al hombre, al proyecto del hombre,
las perspectivas del hombre. Al dueño de casa. Exacto. Las mujeres no trabajaban, se quedaban en la casa, si trabajaban, si entraban al mercado, entraban y salían. Y yo creo que lo que pregunta es bien interesante, porque yo creo que las políticas pueden reproducir o cambiar la desigualdad. Entonces, por ejemplo, y el postnatal lo voy a tomar, si uno toma el postnatal y hace una medida para que los hombres lo tomen, pero es una medida tan débil, efectivamente no se va a producir un cambio en la responsabilidad de los hombres frente a sus hijos. ¿Por qué? Porque puede tomarlo al final de los meses y con el salario que tiene la mujer. Si el hombre gana más, si el salario no les va a convenir en un momento que hay más gasto. Pero, en cambio, si lo tuvieran en el periodo en que recién nace el niño, o sea, un permiso parental de 15 días, que es lo mínimo, que lo pague en ese caso a la empresa, lo que tendría que hacer ahí, el padre tenía mucho más apego y haría un apoyo mucho más efectivo en el momento de nacer. Yo imagino que cualquier hombre quiere estar con su hijo los primeros 15 días, pero no le dan la posibilidad, tiene una semana, creo. Claro. Pero Laura, ahí se ven unas políticas públicas que son focalizadas, pero que, según Virginia, debería ser también generalizadas. O sea, yo la política pública que busco beneficiar a la mujer, pero también debe tener un aporte del hombre. Sí, yo creo que las políticas para producir distribución de trabajo reproductivo y productivo tienen que ser dirigidas a hombres y mujeres. Claro, Laura, porque si se dirige solo a mujeres, de alguna manera las desprotege, o sea, las consolida, las congela en ese rol. Además que entendamos que partimos de la base que la estructura que tenemos, social y cultural, es difícil cambiarla de un tiempo a otro. Entonces, claro, el Estado de alguna manera propende a generar ciertos cambios, pero para poder cambiar la estructura mental, para poder cambiar una conducta en donde, por ejemplo, a un niño se le eduque diciendo, valga la redundancia, no sé, puedes llorar, claro, puedes dar abrazos, puedes expresarte, versus que a la mujer obviamente se le entregan todas estas facilidades. Entonces, claro, cuando se exige un derecho postnatal, por ejemplo, parental, y para que exista una corresponsabilidad, el hombre muchas veces dice, oye, ¿sabes qué? No sé, prefiero que se quede con la mujer porque ella es la que tiene más el manejo emocional del niño, el manejo. Entonces, tiene que ver también con una estructura, con una habilidad que tengamos ambas partes, que la tenemos, pero que no ha sido desarrollada. Sí. Alejandra, el tema de las leyes. A ver, con respecto al permiso parental, y es un tema fuerte para nosotros como mujeres y trabajo. Claro. O sea, personalmente, como mujeres que tenemos un ingreso que supera el tope, claro, ya que era lo que hablábamos con Laura antes del inicio de la entrevista, para nosotros es una fuerte discriminación. Claro. O sea, nosotros tenemos que elegir hoy en día entre empobrecernos patrimonialmente alrededor del 60 al 70%, ¿ya? O la maternidad. Claro. Hoy día, o la maternidad, claro. O sea, ingreso si yo, o maternidad, claro. Yo en una edad fértil opto por tener un hijo, hoy día como mi remuneración supera el límite de la 66 UF, hoy día pierdo alrededor del 60% de mi sueldo. Y yo quiero seguir manteniendo otros 3 hijos. Entonces, mi núcleo familiar, claro, en la hipótesis patriarcal, normal, digamos que es más aceptada generalizadamente, uno podría decir, bueno, para eso tiene un marido que le colabore en el ingreso, pero hoy día el número de mujeres solas es altísimo, ¿ya? Y desde esa perspectiva, cada vez que aumenta ese número, y yo no puedo optar a cargo más alto, porque en definitiva mi remuneración es el núcleo fundamental para el ingreso y la mantención de mi familia. Y la reproducción se ve castigada, obviamente. Exacto, o sea, la comparación. se ve castigado mis hijos también. Ha bajado la tasa de fecundidad. Y puede tener relación directa con eso. Los invito a ver una cápsula de datos, nosotros le decimos el dato clave. Invitar y nos va a incentivar a seguir dialogando. Las mujeres que cuentan solo con educación primaria tienen la más baja tasa de inserción laboral, alcanzando el 32,5%. En Chile, el ingreso promedio que perciben las mujeres es de 338.791 pesos, un tercio menos del promedio de los hombres, que alcanza los 500.787 pesos. Un 85,3% de las mujeres ocupadas trabaja en el sector terciario.
Los datos pueden variar, los datos podemos buscar datos de algún lugar distinto, pero parecen ser, la matriz sigue siendo la misma, ¿cierto? Poca posibilidad de trabajar, mala calidad del trabajo y del empleo y también remuneración. ¿Cómo podemos cambiarla? ¿Cómo podemos conducir esa desigualdad a otra posición para la mujer, Virginia? Yo les diría, o sea, que lo que estamos viendo ahora es una como curva bien bipolar, porque por un lado hay un conjunto de profesionales formadas que están en el mercado de trabajo, tenemos a la jueza, a la abogada acá, que están en el mercado de trabajo, que tienen mucha calificación, y otra curva, que es mujeres que están en situaciones de trabajo muy precarios, que ha crecido y las mujeres están en pésimos salarios, sin previsión, etc. Han habido cambios y también por reclamos, como ha sido la situación de la temporera, que yo creo que podría ser importante, o la misma empleada doméstica, cómo se le ha ido reconociendo derechos, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiar? Yo creo que no se cambia, como decía bien, solo por políticas en el mercado. Yo creo que esto exige como intervenciones bien sistémicas, exige de todas maneras intervenciones en la familia y ver derechos en la familia. La familia es un núcleo que no solo es puro amor, sino es distribución de tareas, sí, claro, de oportunidades, etc. Es formadora. Tiene también que ver lo que pasa en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es muy segregado sexualmente. Las mujeres están en pocas ocupaciones y los hombres en la mayoría. Tiene que ver con las políticas de personal que se incentivan a las mujeres. Y tiene que ver con las políticas del Estado. O sea, tiene que haber una intervención sistémica, educativa. Laura, Virginia le entregó la pelota a usted. Sí, absolutamente. Las políticas públicas sobre este tema. ¿Qué viene ahora? A ver, ¿En qué está trabajando el CERNAM en la actualidad? El CERNAM está trabajando en varias cosas, pero particularmente, bueno, además del Ministerio, ¿no? Que obviamente nos va a fortalecer, sí, para poder generar nuevos proyectos, nuevas leyes en beneficio de la igualdad de género, pero también están varios proyectos, programas conducentes a capacitar a las mujeres, a fortalecer, digamos, el conocimiento fundamental de, por ejemplo, las leyes que nos protegen. Hay mucha ignorancia en relación a los derechos que tenemos y las herramientas que tenemos para, por ejemplo, defender nuestros derechos. Entonces, bajo ese contexto, claro, CERNAM puede generar una política o puede generar proyectos o programas que inserten a la mujer de manera más entendida en ciertos temas, pero también, por otro lado, falta la difusión de aquello. Entonces, desde ahí nosotros, obviamente, con el Ministerio pensamos que podría ser una mejor difusión y una mejor fuerza. Sí. Alejandra, le quiero preguntar por las políticas, por la mirada de género dentro de la implementación de diferentes políticas públicas, entre ellas la justicia. Sí. ¿Cómo estamos en Chile en la perspectiva? Bien, yo encuentro que estamos dando la pelea, implementándonos, trabajando en eso. Me gustan los comentarios de Laura, pero no quiero perder la oportunidad de recordarle que el Servicio Nacional de la Mujer también tiene que preocuparse de nosotros las mujeres profesionales. O sea, yo entiendo que en un inicio siempre uno ve la situación más precaria, pero habemos mujeres profesionales que representamos no más que el 9%, ¿ya? En los trabajos de altas direcciones o de poder. Y la verdad es que necesitamos la misma protección. Hay una deuda, es verdad. Y la verdad es que estamos defendiéndonos solas. Entonces, yo creo que necesitamos también que se nos considere en esa perspectiva, en esa política pública. No queremos reconocimiento, pero queremos sí protección. ¿Ya? Yo reconozco que el Poder Judicial es un muy buen lugar para trabajar, tanto que en definitiva la cantidad de juezas mujeres, bueno, juezas mujeres obviamente, sí, aumenta todos los años, sí, ¿ya? Claro. Pero la verdad es que si bien tenemos algunas cosas logradas, tenemos mucho en que trabajar, Todavía existe ese concepto del juez varón, el más sabio, ¿ya? Y tenemos que luchar también con nuestros jefes superiores jerárquicos para que entiendan que no somos bonitas nomás, sino que además estamos desarrollando un trabajo importante, pero no pierda la oportunidad de pedirle que se preocupen de nosotros. No, yo creo que es muy importante, porque o sea, creo que las mujeres, yo las veces que he hablado con mujeres profesionales, la exigencia que se impone a una mujer para mostrar que puede hacerlo, para que pueda avanzar, es enorme.
Y la mujer misma cae en eso, a veces trabaja mucho más que el resto y lo necesario para mostrar que lo puede hacer. Sí. También muchas veces la energía del trabajo de la mujer es aprovechada por la empresa, por el poder, exactamente, y tiene una, como vuelvo a decir, una exigencia de ser reconocida, que la valoren, que no vayan a creer que está flojeando. O sea, es muy fuerte y eso a mí me preocupa, el estrés que puede haber sobre eso. Sí. Y yo diría dos cosas chiquititas. Sí, por supuesto. Que yo creo que hay dos espacios donde se concentra la discriminación de la mujer y que se expresa. En el acceso al poder que vemos acá, o sea, si la mujer no toma decisiones, no tiene espacio para tomar decisiones de la misma manera que los hombres, va a ser siempre discriminada. Si lo menos que uno puede hacer es decidir cosas que le competan. Claro. Y el otro segundo tema es el tema de la sexualidad. Mientras la mujer no tenga derechos sexuales y reproductivos, no va a ser autónoma. Y creo que hay estos dos elementos son los que más se ataca y se restringe a las mujeres. Sí. Los quiero invitar, el último bloque del programa tiene que ver con las preguntas ciudadanas. Salimos a la calle y tratamos de incorporar las preguntas de la ciudadanía a este programa para que ustedes las puedan responder. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Por qué en Chile existe diferencia de sueldo en el mismo cargo entre hombres y mujeres? ¿Por qué existen diferencias de sueldo? Pero la pregunta dice en Chile, pero en gran parte del mundo es, hoy día veíamos un reporte de Estados Unidos que por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana 78 centavos solamente. En Estados Unidos también hay esa diferencia de sueldo. Dejo la pregunta abierta de las razones. No sé si podemos llegar a una respuesta clara. Primero que es bien difícil evaluar cuál es el valor de un trabajo. O sea, creo que debería haber una descripción de funciones. Es un trabajo que falta por hacer. Yo creo que es cierto que en una misma empresa, por razones culturales, por juegos de poder, las mujeres más discriminadas y los hombres le dan más posibilidades de ascenso. Me acuerdo una vez que una ministra en el gobierno paritario de Bachelet decía, yo creo que cuando llegué a ser ministra miré más a las mujeres, porque los hombres en cargos de autoridad no ven a las mujeres, Claro. ven a los hombres como posibles personas que van a tener una trayectoria después. Entonces creo que hay un elemento cultural y de poder muy fuerte. ¿Sí? Los invito a continuación a ver la segunda pregunta.